Amigos de NS, bienvenidos a un nuevo espacio de Hacia el Encuentro con Dios, donde semanalmente nos encontramos con algún invitado para poder conocer, compartir algún tema e intentar pedirle al Señor, a la Virgen, la gracia de vivirlo. Hoy, en este espacio, a través de radio, televisión, en distintas estaciones, incluso de señal abierta en otros países donde NS trabaja, y en las plataformas virtuales. Estamos muy contentos desde NC Perú, en la ciudad de Arequipa, de contactarnos y tener por primera vez en este espacio, vamos a estrenar a una invitada. Voy a presentar y agradecer a la hermana María Valeria, Agüero Calvo. Ella es misionera de Chile y psicóloga de formación, y actualmente nos comentaba que está con los estudios en un máster para la intervención infanto-juvenil. Muy interesante. Ella se conecta con nosotros desde nuestros estudios en la ciudad de Lima, Perú. Hermana, bienvenida. Primera vez, esperamos no última, aquí a Hacia el Encuentro con Dios. Gracias, Hernán. Un gusto aquí. Muy bien, y gracias al equipo técnico que nos sostiene, allí en Lima también, Mariana Messier, si no me equivoco, Giovanna también Cajacuri en la coordinación, y aquí en concreto hoy Jorge Linares y Oscar Maima. Hermana, pues hoy nos toca un tema muy interesante y yo diría como apasionante incluso, ¿no? La conversión. Qué duda cabe la importancia que tiene esto en la vida de todos nosotros, que le hemos tenido en mayor o menor medida, con distintos matices. Los santos la han tenido. Pues para hablar un poquito de esto, con un matiz concreto, hoy le hemos invitado a usted y le agradecemos que esté con nosotros. Pero antes, un poquito, coméntenos. Usted nos decía que es de Santiago de Chile. Bueno, ¿y qué viene haciendo? ¿Cómo conoció? ¿Usted no tuvo conversión o si la tuvo en un momentito? Si brevemente nos presenta, ¿cuánto tiempo también lleva en esta labor de misión? Adelante, hermana. Yo llevo 32 años como misionera. Conocí esta familia espiritual cuando jovencita estaba estudiando, no psicología, sino música. Estudiaba canto y conocí pues lo que es la obra del Padre Molina. Yo también tuve mi conversión de ser una chica joven, podríamos decir normal, pero alejadita de la fe, a un darme cuenta que hay un Dios que existe, que me ama y en un momento también que me llama. Yo nací en Santiago de Chile, pero he tenido pues oportunidad y la gran gracia de desarrollar una labor en distintos países, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, España. Y bueno, pues creo que es un tema muy importante porque la conversión no es una conversión, sino que durante la vida hay muchos momentos en que uno necesita convertirse, volver a Dios. Estupendo, estupendo. Permítame un paréntesis más. Yo sé que también a usted las cámaras y los micrófonos le ponen nerviosa. No crea que a nosotros también, solo que ya tenemos algunas rayas más, ¿no? Como dicen. Pero quizá podríamos hacer otro espacio en otro momento, si nuestros amigos de producción nos lo permiten, incluso la importancia del canto en la fe. No sé si en la misma conversión, Pues pero sí. usted lo ha dicho muy breve, pero la hemos escuchado varias veces cantar. ¿Por qué no nos comenta brevemente, en un minutito quizá, la experiencia de la música y el canto, como usted, como la hermana Valeria misma, pero también en el paso a la fe, por favor? Para mí la música fue muy importante en el paso a la fe, porque empecé cantando desde muy chiquita en coros, en el colegio, en la parroquia, con mi mamá incluso. Y puedo decir que yo no me alejé de la iglesia por mi vinculación a estos grupos corales. Estaba continuamente que hay que ir a grabar la misa, que hay que ir a cantar la Semana Santa en la catedral. Es decir, para mí la música fue un protector de mi fe y tuve experiencias muy bonitas en relación con la música y la fe, como escuchar en una ocasión, teniendo yo pues unos 16 años, a unas monjitas cantar en una iglesia y me pareció tan bonito, no por las voces, sino por la unción con que cantaban. Y luego en mi vida misionera,
para mí la música religiosa ha estado siempre presente y me parece muy importante porque la música nos acerca a Dios, la música sagrada, bien llevada, con unción, con devoción, nos lleva a Dios, nos ayuda a elevar el alma a Dios. Entonces creo que es una herramienta muy, muy positiva, muy importante y para mí personalmente creo que ha sido como el protector de mi fe y lógicamente un modo muy importante para mí de expresar mi fe, mi amor a Dios y diría que hasta el día de hoy. Qué maravilla. Y además, bueno, usted no lo dice, pero si no, corríjame, me parece que usted ha compuesto incluso algunos temas para, para la liturgia, no lo sé. Bueno, Y, sí, ¿es verdad? cosas sencillas, ¿no? Cosas sencillas, pero bueno, algo se intenta, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, entonces como para cerrar este paréntesis ya, entonces también tiene, digamos, humanamente hablando, la formación en canto, en música. Sí, en música y luego ya siendo misionera me he formado como psicóloga y ahora estoy haciendo pues esta especialización. Qué maravilloso, todos los talentos puestos al servicio de la fe, de la evangelización, haciendo tanto bien. Pues centrándonos en el tema, y como usted bien lo decía, la producción también, gracias a Johanna Hakuri, nos ponía para introducirnos unos pequeños párrafos de una homilía del Santo Padre emérito ya, ¿no? Ya partió Papa Benedicto XVI, sobre la conversión, matizándola y qué bien como San Pablo. Y hermana Valeria, a mí se me viene a la mente una frase de Benedicto XVI que me ayudó mucho también y deberíamos recordarla, ¿no? Yo debería recordarla siempre. La conversión es un proceso que dura toda la vida. Entonces, claro, esto te hace pensar, pero podría un poco desanimarnos si lo veo solo de un modo, pero también como a ser realista, ¿no? Porque yo puedo decir, ya me convertí y ya sigo con, no sé, sigo con cosas de la vida anterior, pero ¿cómo podríamos entender bien también esta frase, si quiere, para empezar a enmarcar este tema? Es que Hernán, la conversión, la vida es un proceso, toda la vida es un proceso. Incluso desde el punto de vista psicológico, si queremos, nuestra vida está marcada por distintos hitos, por distintas etapas, vamos evolucionando. No somos los mismos de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos, de adultos, vamos cambiando. Y en ese cambio, en nuestra vida, no hablo desde la fe, sino simplemente la vida, pues tenemos que ir haciendo ajustes. La impulsividad que a lo mejor teníamos cuando éramos adolescentes, cuando somos adultos, vemos que hay que frenar un poquito. La espontaneidad que tenemos de niños, somos adolescentes, ya no nos gusta tanto. Cuando somos adultos vemos que hay que poner medidas. Lo mismo nos pasa en la vida espiritual. Vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos teniendo una relación con Dios que debería ir creciendo, pero que también puede tener sus altibajos y eso no quiere decir nada en contra de nuestra fe, sino que es algo normal. Es decir, vamos teniendo etapas, etapas de maduración, etapas de crisis. Hay que contar con que hay etapas de crisis en la vida y el ser humano es uno, entero. No somos cuerpo, psiquismo, espíritu, somos uno. Entonces, lo que afecta en un aspecto de nuestra vida va a afectar en otros. Entonces, en ese sentido, vamos evolucionando y nuestro caminar con Dios, caminar hacia Dios, nuestro encuentro con Dios, también va evolucionando. Y en esa evolución, pues, en muchos momentos vamos a tener que tener conversiones, que es como un volver a, como un rectificar, un ajuste de tuercas, un mantenimiento del coche, vendría a ser como el equivalente, ¿no? A lo que en la vida espiritual es la conversión, ese ajustar, ese ponerse a punto, y eso a lo largo de la vida. Entonces no nos tenemos que desanimar porque es algo de la vida. Nuestra vida es un continuo caminar reajustando, y en la vida espiritual lo mismo.
Estupendo. Habría mucho que decir, me voy a centrar de momento en algo que no nos asustemos de esos cambios a nivel natural, como usted decía, por la edad, por las circunstancias, por cambios externos. Y esto que es a nivel natural, hermana, también, no sé si explicarle un poquitín más o algún ejemplo, que no hay que tener miedo a las crisis, ¿no? En esta integridad que poseemos, la parte espiritual, psíquica, etcétera, y que no hay que tener miedo a las crisis, no sé, sin detenernos, ese avanzar, y que la fe nos dará aquí mayor luz y orientación. Así es, las crisis son como esos pequeños o grandes a veces momentos de tensión, pero que están para que demos un paso adelante, no para detenernos en ellos. Crisis, ser un niño adolescente, un adolescente adulto, pues es un momento de crisis. Una crisis puede ser pues cuando una mujer tiene su primer hijo. Es verdad. O la paternidad. Digo un momento de crisis porque hay un cambio. Puede ser cuando vamos sintiendo que van pasando los años y que ya nos levantamos y nos duele algo, algo que hace unos años atrás no ocurría. Y puede haber una crisis, como decir, bueno, me estoy poniendo viejo. Y es algo que tenemos que enfrentar, que nos pasa a todos y que en un momento nos cuestiona, nos hace reajustarnos, o que resulta que ahora para subir y bajar la escalera tengo que agarrarme y antes no. Que parecen cosas tontas, pero en un momento nos pueden desajustar. Entonces, ciertamente la fe nos ayuda mucho, pero tenemos que ser conscientes que esos periodos vienen. Cosas sociales, cuando hemos pasado toda la situación de pandemia, pues crisis. Un duelo, que también es una situación de la vida, pues provoca una crisis. Es decir, las crisis en la vida siempre van a estar presentes. La fe nos va a ayudar mucho para que esas crisis no nos detengan, sino que nos ayuden a dar un paso adelante, desde luego en la fe y en la vida espiritual, pero también como personas, ¿no? Estupendo. Y para dar un pasito más, porque de esto se podría hablar mucho realmente y hay muchas preguntas que se me surgen, pero para intentar entrar al tema mismo, cuando hablamos de esta como crisis, conversión, ya en el campo de la fe, normalmente la entendemos para algo, digamos, positivo, ¿no, hermana Valeria? ¿Cómo ya enmarcaríamos la conversión ya en el ámbito propio de la fe? La conversión es, yo lo diría con una imagen gráfica, ¿no? Es como si yo estoy mirando hacia un horizonte y por lo que sea me distraigo y miro hacia otro lado. Entonces tengo que volver la mirada, tengo que volver a. Eso es la conversión. Yo tengo un horizonte que es mi vida espiritual, mi caminar hacia Dios, mi relación con Dios, y por lo que sea pierdo el camino o pierdo la mirada o no he estado mirando hacia ese horizonte. Llevo tantos años mirando hacia otras cosas, el dinero, el trabajo, los estudios, y digo, pero tengo que mirar hacia Dios, y entonces vuelvo mi mirada. Es un volver a la conversión, que implica un cambio de mentalidad. Eso es lo que se dice la metanoia, cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque esto que para mí era importante tiene que pasar a un segundo plano para poner mi mirada y la importancia en mi vida espiritual, en mi relación con Dios. Entonces, eso sería como la conversión. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Es Dios que me llama, me da una gracia y me dice, vuelve a mí, vuelve a mirarme, o si no me estás mirando, mírame, céntrate en mí. Digamos que en lo espiritual eso sería la conversión. Y qué bien, porque claro, justo ya se me adelantó la pregunta, porque de un poquito de introducción psicológica al campo de la fe, se entiende que la conversión estamos hablando hacia Dios, ¿verdad, hermana Valeria? Claro. Y como usted citaba muy bien al catecismo, no es propiamente, o bueno, a ver si nos explica usted misma, porque
es una iniciativa de Dios, pero yo estoy exento de ella, tengo que colaborar o participar en alguna medida en esa conversión. Claro, por supuesto. Dios siempre invita, pero Dios nos ha dado una cualidad que nos hace semejantes a Él, importantísima, que es la libertad. Yo soy libre de responder o no. El mismo catecismo nos dice que la fe es la respuesta de Dios al hombre. Dios siempre es el que nos amó primero, el que nos da la gracia primera, el que nos invita primero, pero en nuestra mano está responder o no, decir que sí o decir que no, decir quiero o decir no quiero. Y eso es un punto importante porque nos podemos dar cuenta, sobre todo los que ya vamos teniendo nuestros años, que quizás en la vida Dios nos llamó muchas veces, nos invitó muchas veces, y quizás en muchas ocasiones dijimos no, dijimos más tarde, cuando sea mayor, o respondimos a medias. Entonces, aquí la respuesta del hombre es muy importante. Dios me da la invitación, me da la gracia, lo que quiere decir que me da la fuerza y la ayuda para que yo pueda decirle que sí. Pero en mi mano está decir sí o no. Es decir, yo no puedo decir a mí que me lo den hecho, yo tengo que hacer algo, tengo que responder, tengo que decir, pues sí, Señor, yo quiero. Porque toda conversión va a implicar, como decía antes, un cambio de mentalidad y no es fácil cambiar la mentalidad. No es fácil introducir cambios en la vida. A veces Dios pedirá cositas pequeñas, pero a veces no tan pequeñas. Salir de una situación de pecado, dejar una amistad que sé que me hace daño, dejar una relación que sé que no estoy llevando según la ley de Dios, cambiar algo que por ahí me entretiene, pero que sé que no es una diversión según el querer de Dios, que ofende a Dios. Entonces, yo ahí tengo que poner mi colaboración. Es decir, no hay conversión si yo no digo a Dios que sí, si yo no doy una respuesta afirmativa a Dios. Esto es interesantísimo porque, hermana Valeria, esa conversión, ese cambio de mentalidad que usted nos viene recordando en la enseñanza de la Iglesia, que implica, lo mencionó usted, ¿no? Dejar cosas, quizá amistades, situaciones, etcétera. Entonces, no estamos hablando solamente de una conversión teórica, de creer unas verdades, aprendérselas y memorizarlas o hasta repetirlas, sino entonces de un tipo de conducta. Y allí quizá usted también nos puede orientar, porque ¿qué pasa en mi ser, en esa unidad, ¿no?, que usted nos recordaba que todos tenemos? ¿Qué pasa si creo unas cosas, las digo, las conozco, pero no las vivo? O vivo otro tipo de cosas. ¿Qué pasa en el ser, en la persona, ¿no? Que esto es asombroso. Y que cómo podemos solucionar si ahí hay una contradicción. Le invito con esta consulta, si le parece, a la pausa, que ya nos toca. La primera se ha pasado volando, y a los amigos también seguro de NC les está ayudando mucho este espacio como nosotros mismos, a mí mismo. Vamos a una brevísima pausa, hermana Valeria Agüero. A los amigos de NC también les invitamos a que hagan sus reportes de sintonía, de consultas, en las redes sociales donde las están sintonizando, sino también con tu contacto de NC más cercano en la ciudad donde estés, para que nos la hagan llegar. Vamos a esta pausa y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, una entrevista semanal. Nos acompaña alguna persona aquí en el set, o también gracias a las conexiones remotas desde otro lugar. En esta ocasión está con nosotros por primera vez, vamos a procurar que no sea la última para seguir conversando con ella, la hermana María Valeria Agüero Calvo, misionera en la familia espiritual del Padre Molina,
cantante, no sé si decirlo bien o se entiende mal, o pues formada en la música, en el ámbito del canto, humanamente hablando, y también de psicóloga, y ahora con unos estudios en másters sobre la intervención infanto-juvenil, y ahora con nosotros compartiendo este tema sobre la conversión. Hermana Valeria, la conversión cristiana es algo teórico. ¿Cómo se entiende en primer lugar la conversión? Si yo digo, hermana, he tenido una conversión, o sea, ¿cómo tendría que entenderse? Y en segundo lugar, ¿qué pasa si empieza a haber una contradicción entre algo teórico y práctico que puede estar yo viviendo? Sí, Hernán, la conversión no puede ser algo teórico, es decir, la fe no es teórica. Ciertamente hay unas verdades de fe que uno debe aprender, que es una obligación, entre paréntesis, una obligación de todo creyente saber, conocer su fe, el catecismo mínimo. Pero son unas verdades, es un contenido doctrinal para una vida. No se puede quedar en solo pues, unas frases. No, tiene que ser para la vida, tiene que llevarse a la práctica. Por eso, si usted se fija, lo que el catecismo nos enseña que debemos hacer es algo práctico, los mandamientos. Lo que debemos recibir es algo práctico, los sacramentos. Incluso lo que debemos pedir es algo práctico, tengo que hacer oración. Es decir, la conversión se entiende como algo que ha ocurrido en el interior, pero que se lleva a la vida. Y que suele ser ahí donde está un poquito a veces la dificultad, porque convertirse en el corazón y que eso quede en mi interior a veces es fácil, queda para mí, no tengo que hacer nada, pero llevar eso al exterior, a una forma de vida, me implica cambios que a veces los demás van a ver, mi familia, mis amigos, los compañeros del trabajo, y que no siempre van a entender. Y pregunta usted qué pasa si no hay como esa armonía, hay una disonancia. Pienso una cosa, creo una cosa, o creo una cosa, pienso una cosa, vivo otra. Eso rompe, al ser humano eso lo rompe. No podemos vivir en esa desarmonía, tenemos que tener una armonía. Si yo tengo unas convicciones, pero no vivo de acuerdo a ellas, pues podemos decir esas convicciones muy sólidas no son. Es decir, si usted me dice, por ejemplo, que el cigarrillo es malísimo, que hace daño a los pulmones, y yo luego veo que usted se fuma una cajetilla diaria, digo, aquí hay algo que no parece, ¿no? Entonces, o usted no se cree lo que me está diciendo, que el cigarrillo le hace daño, o qué pasa, o sea, o no se lo cree, que algo pasa ahí que no. En la fe viene a ser lo mismo. Si yo, por ejemplo, entiendo el valor de la oración y no lo llevo a hacer algo de oración cada día, pues parece que algo está fallando. Muchas veces queremos hacer cambios en lo de fuera sin cambiar lo de dentro, y ahí viene como un error grande, porque no lo vamos a conseguir. Tengo que llenarme primero de convicciones. ¿Qué pasa? Que uno termina viviendo según piensa. Entonces, si yo no me convenzo, por ejemplo, de la importancia de confesarme con frecuencia, de abandonar una amistad que sé que me lleva al pecado, pues no lo voy a hacer si no estoy convencida primero interiormente, aunque ese convencimiento me traiga incluso dolor, porque yo puedo tener mucho cariño a esa persona, pero sé que me lleva a pecar. Entonces tengo que tener convencimiento. Como no tenga el convencimiento, lo exterior, lo que yo pueda vivir, quizás dure un tiempo. Quizás estaré una semana, 2 semanas alejada de esa persona, pero voy a terminar volviendo. Es decir, tiendo a vivir como pienso. Por eso, si mis pensamientos, si mi modo de pensar no está de acorde a la fe, difícilmente voy a vivir de acuerdo a la fe. Podría hacer algunos actos, podría hacer algunas oraciones, podría hacer obras de caridad, y hay que hacerlas, pero ahí hay algo que está fallando en la convicción interior, es decir, van de la mano. Qué maravilla, qué maravilla. Y perdóneme que insista, cuando, digamos, yo no vivía una vida de fe y digo, ahora creo, ahora me he convertido,
Entonces se traduce en verdades teóricas, pero que son vida, ¿verdad, hermana Valeria? Así es, así es. Fíjese que Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino hay que caminarlo, hay que seguir un camino. Uno no se queda detenido contemplando un camino. La verdad parece algo teórico, pero la verdad es algo que impregna la vida. Y la vida es movimiento, es vida. Es decir, Cristo se definió a sí mismo como, en resumen, como una vida, como un modelo que hay que hacer vida, no como algo teórico. Como decía muy bien el Papa Benedicto XVI, nosotros creemos en una persona, seguimos a una persona que es Cristo, y Cristo es un modelo de vida. Entonces yo no puedo decir que tengo un modelo de vida si no lo sigo. Y es más, el catecismo, el elemental que uno estudiaba cuando era pequeñito: ¿eres cristiano? Sí, por la gracia de Dios. ¿Qué significa cristiano? Hombre que tiene la fe de Jesucristo, que recibió en el bautismo y que vive de acuerdo a esa fe. Está en la definición de nuestro ser cristiano. Tenemos que llevarlo a la vida, si no, estamos incompletos. Y no nos salvamos por nuestras creencias, es decir, nos salvamos por nuestras creencias y nos salvamos por nuestras obras, lo del apóstol Santiago. Fe sin obras es fe muerta. Entonces, las dos cosas, ni solo fe, eso sería irnos con los hermanos separados del protestantismo, claro. Solo fe, ni solo obras, fe con obras, una fe que lleva unas obras alimentadas por una fe. Entonces, esta conversión cristiana es no con un sistema teórico, ¿no? Ético, sino con una persona, la persona de Cristo. Así es. Ajá. Así es la persona de Cristo. Y cuando uno ama a una persona, uno ama todo el conjunto de la persona. Claro. Uno ama lo que la persona ama, sigue lo que la persona dice, intentas entender lo que te dice, intentas vivir como ella vive. Entonces, es una relación con una persona. La fe es una relación personal y eso se tiene que traducir, como toda relación personal, pues en una forma de vida. Hermana Valeria, y entonces esta conversión también podríamos hablar de un encuentro con alguien. Claro. Y ese encuentro cambia la vida de la persona, o sea, la creencia y las ideas, desde luego, y a lo mejor también será una purificación de toda la vida, ¿no? Que siempre llevamos cosas. Pero ese encuentro, esa conversión, ese momento concreto, ¿y qué momentos pueden ser esos momentos de encuentro, de conversión? ¿Qué ejemplos podemos poner a nuestros oyentes y televidentes o propiciar esos momentos de encuentro y de conversión? Ciertamente toda conversión es un encuentro, por eso Nuestra Señora del Encuentro, la Virgen Santísima, es la que nos lleva a ese encuentro, nos facilita el encuentro. Cuando estamos un poco despistaditos y no sabemos cómo acercarnos a una persona, no hay nada más fácil que ir a su madre, buscar a la mamá. Y la mamá me lleva al encuentro, y es lo que hace la Virgen Santísima. ¿Cómo propiciar estos momentos de encuentro? Desde luego los momentos de oración, pero una oración hecha con el corazón, intentando hablar con el Señor, donde yo pongo al Señor, pongo ante Él lo que yo soy, no lo que quiero ser o una fachada. Mira qué buena soy. No, soy esto. Tengo estas debilidades. Mira, pues lo primero, me reconozco ante ti, Señor. Pues mira, yo sé que no estoy obro mal, sé que me dejo llevar del mal genio. Señor, ayúdame, perdóname, dime cómo hacerlo. Entonces, esos momentos de una oración, pero una oración que no sea simplemente entrar a una iglesia como quien entra a un museo. Entro a un lugar donde está alguien, donde está Jesús, donde está, si está el Santísimo, la Eucaristía, donde está Jesús ahí presente. Me presento ante alguien. Y luego hago una oración que no sea solamente como una lista, una letanía de cosas que quiero pedir.
necesito paciencia, necesito trabajo, que cambies a mi hija, que mi marido llegue temprano, que no, sino un diálogo. Aquí está la dificultad de que, pero es que no lo escucho, él no me contesta. No, sí te contesta, solo que él te contesta en el fondo del corazón. Y el Señor habla bajito, no habla fuerte. Entonces, si tú estás en la iglesia hablando con unos y con otros, no vas a poder escuchar lo que te dice Jesús. Por eso tienes que estar en silencio. Entonces, es un momento de encuentro con Dios, pues maravilloso y muy al alcance de nuestra mano, porque no es difícil poder encontrar, pues en algún momento, una iglesia, una capilla. Momentos de encuentro con Dios a veces son los momentos de dolor, de dificultad. Justo le iba a preguntar eso porque al inicio, introduciendo el tema, hablamos de las crisis a nivel natural, un poco, etcétera, pero le iba a preguntar eso. Claro, un dolor, una enfermedad, también puede ser un lugar de encuentro, de conversión, porque también pues muchos no van ni a orar y luego sabemos de conversiones. Oye, pues, ¿cómo pasó con esta persona? Y entonces, ¿qué otra circunstancia también puede haber de ese encuentro con Dios? Y Dios quiere que todos nos convirtamos a Él, porque hay algunos que han podido ser bautizados de pequeñitos, colegio católico, parroquia, se casaron hasta bien todo, pero también ellos en algún momento pueden necesitar un momento de conversión. Claro, claro que sí, todos necesitamos momentos de conversión, incluso los consagrados. Todos necesitamos momentos de conversión, porque los seres humanos somos débiles, nos despistamos con mucha facilidad. Muchas veces nos atraen cosas o nos preocupan cosas que, sin ser malas, nos pueden apartar de Dios. El trabajo, la salud. Recordaba una anécdota muy pequeñita. Hablaba hacía poco con un señor, un taxista, que me contó su encuentro de conversión y fue una situación muy curiosa. Él era ladrón de bancos, robaba a las personas cuando iban a sacar el dinero de la tarjeta. Wow. Y me explicó el proceso, cómo lo hacían, y dice que en una ocasión a él le tocó quedarse en el auto, en el coche, esperando a los que estaban con el señor de la tarjeta. Y vio correr a una señora, llorar, una señora mayor, diciendo que le habían robado lo único que tenía para pagar el hospital, me parece que era de un hijo. Lo único que tenía. Era un préstamo que ella había conseguido, no tenía más, se lo acababan de robar. Y dice que volvieron sus amigos, sus compañeros, y le contaron que le habían robado justamente a esta señora que él escuchó. Y se sintió tan mal. Dijo, esto es maldad. ¿Cómo puedo hacer yo esto a una persona que es pobre, que está sufriendo? Y el corazón le dio un vuelco. Y Dios se valió de esa circunstancia que podríamos decir tan inusual y le dio un cambio al corazón y él dijo, yo no puedo seguir con esto, yo no puedo seguir haciendo esto. Y pues ya incluso empezó un camino de fe, es decir, no solo dejó ese mal camino, sino empezó un camino de fe. Porque el Señor nos espera, el Señor somos sus hijos, Él dio la vida por nosotros. Entonces, Él quiere que volvamos a Él. Entonces, está buscando ocasiones. Entonces, la oración sí, la enfermedad y el dolor también, pero también a veces hay ocasiones que podríamos decir son inusuales, que no parecen apropiadas para una conversión y sin embargo Dios se sirve de ellas. Entonces creo que es importante pedirle al Señor que nos dé, mira Señor, cuando me des ese momento, haz que te escuche, que no me haga el desentendido, porque pueden ser ocasiones tan singulares a veces. Claro, es que eso le deja a uno pensando con el ejemplo, lo que usted dice, de cómo Dios siempre va a estar, siempre va a estar. Y los minutitos que nos tocan para este último bloque, me llamaba mucho la atención de que pudiera ser en personas que incluso nos podemos considerar ya buenas. Sí. O lo que usted incluso decía,
de personas religiosas, porque, por ejemplo, un sacerdote, una religiosa, etcétera, que está en teoría y en la práctica entre cosas buenas, ¿no? El pueblo fiel, la parroquia, lo que fuese, etcétera. ¿Pueden ellos también necesitar un momento de conversión? Es decir, una reconversión. O personas buenas que en su matrimonio están avanzando, no son personas malas, pero también pueden necesitar una conversión. Claro que sí, Hernán. La conversión siempre es necesaria y se puede necesitar. Yo creo que uno muchas veces durante la vida tiene que hacer lo que San Juan Bosco llamaba el ejercicio de la buena muerte. Que curiosamente San Juan Bosco hacía este ejercicio con niños, Sí. que a veces uno podría pensar que es lo menos apropiado. Claro. ¿Y en qué constaba el ejercicio? Simplemente en pensar que un día yo voy a pasar por ese momento de la muerte. ¿Cómo me gustaría que Dios me encontrara? ¿Qué cosas de lo que yo estoy viviendo ahora le puedo presentar a Dios o qué cosas preferiría esconderle porque me darían un poquito de vergüenza? Mira, Señor, es que yo estaba con esto. Entonces son como que ciertamente necesitamos conversión y todos. Un sacerdote que celebra la Santa Misa, replantearse, ¿estoy celebrando con fervor? ¿Estoy celebrando con fe o a veces me dejo llevar de la rutina? Un consagrado, ¿estoy cumpliendo mi trabajo, por ejemplo, en un colegio, en un hospital, totalmente de cara a Dios? O a veces solamente estoy buscando ser una buena profesora, una buena enfermera. ¿Lo estoy haciendo solamente de cara a Dios? Es decir, todos necesitamos conversión y reconversiones muchas veces durante la vida. Entonces, como hacer ese ejercicio una vez al mes o de vez en cuando, bueno, y si el Señor me llamara ahora, ¿qué es lo que yo creo que no me gustaría que se enterara? Ay, como dicen en Cusco nuestros hermanos, achachao, ¿no? Achachao. Claro, claro. Pero es importante, recuerdo ahora una frase, una feliz frase de una persona que yo sé que usted también conoce y aprecia, quería mucho, la Madre María Teresa de Simone, decía, qué peligro también de la gente buena a veces creerse mejor que los demás. Y eso puede ser ya un síntoma de que necesitamos, como usted decía al inicio, ese ajuste, ¿no? De que, y el Papa Francisco en esto es realmente también da mucha luz, porque en ese plan de la ternura, de la misericordia, de no dividir, ¿no? Aquí buenos, los que somos buenos, aquí nosotros, y los que son malos más allá, ¿no? Ellos los vamos a tener. Y como que nos invita en esta dinámica que es cristiana, de ir por ellos, y a lo mejor ahí necesitemos una conversión, ¿no? Porque qué peligro, hermana, le dejo aquí con esta pregunta para la pausa, que en nuestro camino de fe, nuestra vocación concreta que cada uno tiene, en nuestro camino de fe digamos, yo llegué ya hasta aquí, ya he cumplido, es como primaria, secundaria, estudios superiores, máster, yo llegué hasta aquí. En mi camino de fe ya llegué hasta aquí. ¿Puede un cristiano decir esto en el camino de la fe, en el camino de la conversión? Le dejo con esta pregunta y le invito a la pausa. ¿Le parece? Muy bien. Allá a los amigos de NSE también a esta breve pausa para descansar. Hoy con la hermana Valeria Agüero Calvo, misionera. María Valeria, misionera de Chile. Se encuentra ahora mismo en Perú también. Y le estamos conversando sobre la conversión. Enseguida continuamos. No se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este espacio para que le haga bien quizá alguna persona más y dejar algún comentario en internet, en la plataforma que lo estén viendo o también contactándose con su sede de NSE más cercana. Enseguida continuamos con el último bloque.
Amigos de Hacia el Encuentro con Dios, estamos ya con este último bloque aquí en toda esta programación de NC sobre un tema muy bonito, muy importante, la conversión. Así que el que diga que no necesita conversión, estamos aquí con nuestra entrevistada, la hermana María Valeria Agüero Calvo, que nos lo va a decir si es sí o no. Bueno, ya nos lo ha comentado un poco, porque incluso aquí podríamos insistir, hermana, gracias nuevamente por su tiempo, podríamos insistir si una persona ya mayor, 70s, 80s y adelante, que diga que yo ya no necesito conversión, toda mi vida ya he estado de mi parroquia sirviendo, lo que fuera, y junto a la pregunta que le había dicho, si ya tenemos un tope en la conversión, un tope en el amor, también decir yo a mis 80, 90 años ya me he jubilado de las conversiones. Sí, Hernán, bueno, creo que si alguien dijera yo ya no necesito conversión, es que necesita conversión. Y es, mientras usted hablaba, yo pensaba, por ejemplo, una madre, una mamá, aunque tenga 80 años, con salud, lógicamente que no tiene Alzheimer ni estas cosas, nunca dice yo ya dejé de ser madre. Aunque tengo 80 años, siempre es madre. Es verdad. Y abuela y bisabuela, porque el amor no tiene tope. El amor no tiene un límite. Yo quiero hasta aquí. No, el amor no tiene ese límite. Entonces, conversión, volvernos a Dios, ser mejores como cristianos, como hijos de Dios, es algo que siempre podemos. No podemos decir aquí hay un tope. Incluso personas pues consagradas, un catequista que a lo mejor ha estado toda su vida sirviendo a la parroquia. Muy bien, tú has servido en tu parroquia, pero ahora, voy a poner un caso hipotético, con 80 años, con las enfermedades que tienes, con los problemas que tienes, ¿ahora qué le puedes dar a Dios? ¿Es que no le puedes dar nada? Claro que le puedes dar tu fe, le puedes dar tu oración, le puedes dar sufrir tus achaques, sufrir tu soledad. Claro que puedes dar algo. Y eso para ti va a ser tu conversión. Dar eso que ahora puedes dar y que quizás no le has estado dando del todo o te has estado quejando que yo ya estoy viejo, que yo ya estoy solo. No, pues vamos a cambiar. En vez de quejarte, vamos a tomar todo esto, todos estos sufrimientos, estas debilidades nuevas y las vamos a poner en manos de Dios. Y en vez de quejarte, vamos a dar gracias a Dios. Justamente porque ya eres viejo, por tus 80 años, justamente por tus dolores. ¿Porque eres un inútil? No, no eres un inútil, sino porque ahora vas a servir para otra cosa. Ahora vas a servir para rezar por otras personas. Es decir, no hay un tope. No podemos decir yo ya estoy convertido, yo ya... A mí que me pongan en un altar, yo ya soy santo. No. Eso no lo podemos decir. ¿Qué lugar tiene la cruz en el proceso, en la conversión de una persona? Pues la cruz es el instrumento de nuestra redención. Entonces, nunca podemos separar la cruz de lo que significa ser cristiano. Y la cruz nos acompaña en la vida, queramos o no queramos, la aceptemos o no la aceptemos. Situaciones de cruz, como son situaciones personales, un mal carácter, una memoria deficiente, una incapacidad, ¿no? Que a mí me encantaría bailar y no sirvo. Pues mira, es una pequeña cruz. Una falta de salud, cruces familiares, que quisiera que mi hijo fuera más responsable y no lo es, que quisiera que mi marido y tampoco, que en la vida, en la sociedad, un vecino desagradable, una vecina pues que me cae mal y tratarla con amabilidad, una enfermedad, un dolor propio, ajeno. Es decir, la cruz está siempre presente en nuestra vida. Queramos o no queramos, la cruz siempre está. Ahora de nosotros depende si nosotros tomamos esa cruz y la unimos a la cruz de Cristo y decirle, mira, yo Señor, esta pequeñita cruz la uno a la tuya y me uno a ti, o
que esa cruz nos sirva para alejarnos de Dios y quejarnos y por qué Dios a mí y por qué Dios me manda esto. Eso ya depende de nosotros. Jesús también podría haber preguntado ¿por qué yo? Pero no lo hizo. Aceptó la cruz y la ofreció por nosotros. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Luego la cruz tiene un lugar muy importante, y muchas veces la cruz es la herramienta que Dios utiliza para convertirnos. Porque ahora no recuerdo quién era, pero recuerdo que era un obispo polaco que decía que muchas veces el hombre no escucha a Dios y que por eso Dios a veces tiene que permitir enfermedades, dolores, incluso guerras, porque es como una llamada de atención que Dios hace al hombre y le dice, vuélvete a mí. ¿No ves que todo esto es caduco, que todo esto se pasa, que lo importante es tu eternidad, tu salvación? Vuélvete a mí. Qué bello y qué importante. Y quizá para resumir los pasos que nuestra amiga Giovanna en producción nos había hecho de la conversión, sugeridos, ¿verdad? El primer punto toca aquí el arrepentimiento y era un tema que usted había mencionado antes de encontrarnos, ¿no? De empezar este programa, que quizás sobre todo se vive en Europa, la parte más occidente, el arrepentimiento. Y esto se dice rápido, ¿verdad, hermana María Valeria? Pero tengo que saberme necesitado de conversión, o sea, que arrepentirme. Pero ¿cuánto nos cuesta pedir perdón y saber que he hecho algo mal a mi propio círculo, probablemente de familia, amigos, y a Dios? Claro, tenemos lo primero que reconocernos pecadores. O sea, somos pecadores, somos débiles, caemos. Reconocer que el pecado existe, que hay situaciones de pecado, de mal, de lejanía de Dios. Y luego arrepentirnos, que es decir, sí, Señor, perdón, me arrepiento, esto que hice, pues no lo debía haber hecho. Y ser capaz de pedir perdón, desde luego a Dios, también a veces a las personas a las que les hemos podido hacer daño, pero siempre con la mirada puesta en Dios, es decir, porque Dios es un Dios que perdona. Dios lo único que pide es nuestro arrepentimiento, no pide otra cosa. Y una vez que Dios ve un alma arrepentida, Dios vuelca su perdón. Entonces, no desesperarnos porque, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Aunque tus pecados sean como la grana, sean un rojo vivo, Dios los puede blanquear y los quiere blanquear. Entonces, aún las personas que hayan caído en los mayores pecados tienen una oportunidad con la misericordia de Dios y eso no lo tienen que olvidar. Lo único que Dios quiere es que reconozcamos y nos arrepintamos. Como si voy al médico. Si yo voy al médico y le digo, vengo para decirle que no me duele nada, pues me dirá, váyase. Sí. Entonces, Claro. tengo que reconocer mi enfermedad. Mire, es que me duele esto, es que no puedo con lo otro, es que se me olvidan las cosas. Tengo que reconocer, aunque me dé muchísima vergüenza, pero tengo que reconocer, pues con Dios lo mismo. Mira, Señor, pues tengo este pecado, tengo esta debilidad, tengo esta mala inclinación. Mira, Señor, es que soy muy mentiroso y no puedo. O mira, es que he tomado cosas que no son mías y yo sé que no debía y qué vergüenza, pero tengo que reconocer. Entonces, eso es lo primero, teniendo en cuenta que Dios es misericordioso y que Él está abierto al perdón, que por muchos que sean mis pecados, mayor es su misericordia, pero necesita mi arrepentimiento. Es decir, una cosa no quita la otra. Y luego ponerme en ese camino de seguimiento de Cristo, leer el Evangelio, cómo vivía Cristo, qué enseñaba Cristo, leer vidas de santos, porque tenemos ejemplos preciosos en los santos de personas que han sido como nosotros, débiles como nosotros, y cómo ellos han ido en ese camino hacia Dios y hacia el cielo, de distintos temperamentos, de distintas formas de vida, casados, célibes, sacerdotes, religiosos, incluso niños, jóvenes, mayores, y me dan un ejemplo, la frecuencia de los sacramentos, la confesión, que cada confesión es un pequeñito acto de conversión, de decir, Señor, mira, en esto estoy fallando, dame tu gracia. Hay gente que dice, yo no mato y no robo,
Yo diría, Sí, dele gracias a Dios que no mata y no roba, pero eso no quiere decir que usted sea santo. claro. A ver, vamos a ver, ¿se deja llevar del genio alguna vez? Eh, ¿Tiene pues algunas salidas que pierde el control, que insulta o algún juicio temerario? Bueno, pues eso también hay que confesarlo, vamos a confesarlo. Y Dios nos va a dar la gracia, nos va a dar la fuerza y nos va a ayudar. Son pequeñitas conversiones. Y luego la Eucaristía, porque me alimento de Dios. Hay un santo, San Claudio de la Colombier, que decía que él estaba seguro y le rezaba al Señor: yo sé, Señor, que tú tienes poder, fuerza y amor como para mantenerme en gracia 24 horas hasta mi próxima comunión. Ah, Entonces, pues comulgar, acercarme a la Eucaristía, lógicamente con una buena confesión antes. No podemos separar. A veces nos olvidamos de la confesión. No. ¿Y por qué tengo que confesarme con un hombre pecador como yo? Pues porque Dios así lo quiere. Y aquí en este caso las normas, las pautas las pone Él. Dios quiere que sea a través de un representante suyo, que lo representa a Él y perdona en nombre de Él. Entonces tenemos la confesión. La Virgen Santísima, que es para el encuentro con Dios. Y luego pues un examen de conciencia todos los días, un pequeñito examen, a ver hoy qué tal ha estado mi día, en qué he caído, en qué he fallado, qué puedo mejorar, qué puedo ofrecerle al Señor para mañana. Un pequeño propósito cada día. Un siempre volver a comenzar. esto es precioso, hermana, ¿eh? Se nos va acabando el tiempo y ojalá podamos tenerla otra vez. Quiero preguntarle o insistir en algunos puntos como el arrepentimiento. Eh, ¿No es un poco humillante para el hombre de hoy, para una mujer, reconocer que ha fallado? Bueno, si lo miramos desde cierto punto de vista, podríamos decir que sí, pero es que somos seres humanos. Entonces, si tú no quieres reconocer que fallas, pues me estás hablando o que eres un ángel o un extraterrestre de otro lugar. O sea, los, los seres humanos de este planeta fallamos Claro. y basta la experiencia de cada día, de que nos vemos unos a otros. Eh, yo veo que mi amiga falla y mi amiga ve que yo fallo. Yo veo que mi hijo falla y mi hijo ve que yo fallo. Entonces el arrepentimiento, quizás yo diría que en realidad es un acto de grandeza en el ser humano, porque creo que así como es grande el hombre que es capaz de arrodillarse ante Dios y reconocerse ante Dios, creo que también es grande el hombre que es capaz de decir: yo en esto he fallado y en esto tengo que cambiar. Creo que eso realza mucho la dignidad de la persona que es capaz de hacerla. Entonces, no veamos lo humillante del arrepentimiento, que es decir qué feo soy por dentro, qué alma tan fea tengo, sino decir: mira, es verdad, pero soy capaz de reconocer, por decirlo así, mi fealdad interior para cambiarlo en una belleza mejor. Es como una persona, me gusta poner ejemplos porque a veces se entienden mejor, ¿no? Adelante. Si tengo un defecto en la nariz y voy al cirujano plástico, pues le muestro mi nariz, Claro. porque necesito justamente cambiar eso que es feo, que quiero cambiar. Pues si me voy con la cara tapada y el hombre me pregunta: ¿y usted por qué viene? Es que mi nariz no me gusta. Bueno, muéstreme la nariz. Es que no le quiero mostrar mi nariz, pues me dirá que me largue. Claro. Tengo que mostrarle para poder cambiar y para poder adquirir, por decir así, esa belleza que no tengo. En lo espiritual lo mismo. Me arrepiento, reconozco y lo hago justamente no para quedarme ahí, sino para ser capaz de levantarme de allí. Si yo lo tapo, si lo disimulo, ¿qué voy a cambiar? Claro. Si no me arrepiento de ello, pues no voy a cambiar. Qué importante, ¿no? Ese acto de humildad que es estar en la verdad, decía Santa Teresa, precisamente, Claro. en primer lugar, por nuestro propio bien. Hermana, ya, ahora sí, los minutitos ya se nos van. Quizá nos dé para otro tema,
lo habíamos conversado antes y fíjese, en la entrevista a veces, en la conversación sale otra cosa, pero también, ¿por qué no un minutito usted nos recuerda este drama que se vive hoy en la misma iglesia, la pérdida de la concepción de pecado, por ejemplo, que también tiene que ver con la conversión, ¿no? Quizá esto puede ser motivo de otro tema para encontrarnos y conversar, pero la importancia dentro de la conversión y con esa luz a la esperanza que usted nos está dando el matiz. Sí, hemos perdido un poquito la conciencia del pecado. Hablamos poco del pecado. En muchos medios incluso se habla de que el pecado no existe, que el pecado original no existe, pero eso es un error. Es decir, el pecado original existió y todos nacemos con una herida del pecado original, que esa herida es una debilidad, una tendencia al mal. No quiere decir que seamos malos, pero quiere decir que tenemos una debilidad. Y cuando tenemos una debilidad nos protegemos. Decir que el pecado existe es protegernos. Si yo nazco con una debilidad genética que me lleva a una enfermedad o me hace más propenso, por ejemplo, a una diabetes, yo me cuido. De la misma manera en lo espiritual, recordar que el pecado existe, que mi naturaleza está herida por el pecado original, redimida por Cristo sí, pero que tengo esa debilidad y que tengo algunas malas inclinaciones. Cada uno tendrá las suyas, pero todos tenemos algo. Pues reconocer ese pecado me hace primero protegerme, cuidarme. No tengo que ponerme en esta situación. Segundo, me hace ser agradecido con Dios, porque, Señor, lo de la Virgen que dice, porque ha mirado la humildad de su esclava, porque ha mirado su pequeñez, porque ha mirado su bajeza. Es decir, la Virgen se reconoce pequeña ante Dios y da gracias a Dios porque así chiquitita la mira, nosotros los mismos. Si Dios no nos ha perdonado nada, ¿qué le agradecemos a Dios? Así es. Nada. Y si no somos agradecidos con Dios, cerramos la puerta a más beneficios. Por eso es un engaño y que desgraciadamente lo estamos viviendo mucho, no reconocer el pecado. Primero para protegernos y segundo para ser agradecidos con Dios, con ese Dios que nos ofrece su misericordia. Pero ¿qué significa misericordia? Dar el corazón al miserable. Si yo quiero misericordia, tengo que reconocerme miserable. Miserable no en un sentido despectivo, que basura, que poca cosa. No, sino que miserable en el sentido de que tengo una tendencia a caer, que estoy herida con un pecado, que tengo pues algunas cosas que tengo que convertirme, necesitado de conversión. Volvemos a la conversión. Si quiero la misericordia de Dios, tengo que reconocer que en mí hay una miseria. Si no, pues ¿qué misericordia voy a recibir? Y insisto, eso no nos degrada. ¿Cómo nos va a degradar recibir la misericordia de Dios? Wow. No nos hace menos. ¿Cómo nos va a hacer menos si estamos yendo a lo máximo que es Dios? El pecado original, ¿en qué consistió? Querer ser como Dios. Y el pecado original fue un engaño. Adán y Eva pecan por querer ser como Dios, pero no pudieron, porque el pecado nunca nos hace como Dios. ¿Qué nos hace como Dios? Pues recibir su misericordia, que Dios nos levanta y nos hace hijos suyos. Ahí sí, seréis como dioses. Ahí esa aspiración del ser humano, pues se realiza plenamente. Luego, ¿qué mayor grandeza que poder decir, Dios mío, me arrepiento, aquí estoy, pues tómame en tus brazos y guíame? ¿Qué mayor grandeza que eso, no? Y esto puesto todo en María, ¿verdad? Que usted querría decir claro. Mucho, ya no nos da tiempo, y esto con esperanza, ¿no? Qué grandeza la fe. Hermana María Valeria Agüero Calvo, misionera, cantante de formación o en la música, también psicóloga y ahora con estudios en máster de intervención infanto-juvenil. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios quiera que pueda seguir compartiendo con nosotros estos temas que hace bien a tantas personas. Hasta muy pronto, hermana.
Hasta pronto, Hernán. Muchas gracias. Adiós. Y a los amigos de NSE, gracias por su amable sintonía. Por favor, no se olviden compartir este espacio para que haga más bien a más personas. Y con nosotros, si Dios quiere, será hasta otra ocasión en este Hacia el Encuentro con Dios. Hasta pronto.